Parón diplomático en el conflicto en Irán tras el ataque iraní contra 3 buques en Hormuz y en medio del bloqueo estadounidense de los puertos iraníes. Tras la reanudación del suministro de crudo ruso para Hungría a través de Ucrania, Víctor Orbán ha levantado su veto a la transferencia de 90.000 millones para el país en guerra por parte de la Unión Europea. Se reanuda el suministro de petróleo ruso a Eslovaquia a través del oleoducto Druzhba, lo que allana el camino para desbloquear el préstamo de 90.000 millones de euros destinado a Ucrania. 2 trenes chocaron en Dinamarca en la madrugada del jueves, dejando 5 personas gravemente heridas en lo que la policía calificó como un accidente grave. Parón diplomático en el conflicto en Irán tras el ataque iraní contra 3 buques en Hormuz y en medio del bloqueo estadounidense de los puertos iraníes. Irán exige el fin total del bloqueo estadounidense para reanudar las conversaciones, mientras cualquier buque en Hormuz puede ser incautado. Caroline Levitt, portavoz de la Casa Blanca, subraya el bloqueo de la isla de Yark. But Operation Economic Fury continues, and the effective and successful naval blockade continues as well of ships and vessels that are moving to and from Iranian ports. We are completely strangling their economy through this blockade. They're losing $500 million a day. The Karg Island is completely full. They can't move oil in and out. They can't even pay their own people as a result of this economic leverage that President Trump has inflicted over them. So he's satisfied with that as we await their response, and we will see. The president has not set a firm deadline to receive an Iranian proposal, unlike. Mientras, los ataques israelíes contra el Líbano prosiguieron a pesar del alto el fuego negociado por Estados Unidos. El Ministerio de Salud del Líbano ha anunciado que al menos 6 personas murieron en 3 ataques distintos el miércoles. Israel ha subrayado que Hezbolá es el enemigo común que debe ser derrotado. We made a historic decision to negotiate directly with Lebanon after more than 40 years. Unfortunately, Lebanon is a failed state that is de facto under Iranian occupation through Hezbollah. But this also leads to a conclusion. Hezbollah is common enemy of Israel and Lebanon. Los precios del petróleo siguen subiendo, con el crudo Brent superando de nuevo la barrera de los $100 por barril, lo que supone un repunte del 40% respecto a antes de la guerra. Pakistán continúa sus esfuerzos para encarrilar las conversaciones de paz y alcanzar un acuerdo global para el fin de las hostilidades. Las tensiones se están intensificando en el Golfo Pérsico, donde Irán ha interceptado buques en el estrecho de Hormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo. La televisión estatal iraní ha difundido unas imágenes que, según Teherán, muestran a las fuerzas navales acercándose y abordando un buque mercante. En las imágenes, hombres armados y enmascarados llegan en una lancha rápida y llevan a cabo una redada. Según los medios iraníes, la Guardia Revolucionaria confiscó 2 buques, el MSC Francesca y el Epaminondas, alegando infracciones de navegación y motivos de seguridad. Tecnomar Shipping confirmó que el Epaminondas se vio involucrado en un incidente de seguridad. Tal y como anunció la empresa, el buque fue objeto de disparos desde una lancha rápida tripulada a unas 20 millas náuticas de la costa de Omán mientras transitaba por el estrecho de Hormuz. El incidente se produce en un momento de gran tensión entre Estados Unidos e Irán. Estados Unidos mantiene el bloqueo de los puertos iraníes a pesar de la prórroga del alto el fuego por parte de Donald Trump. El enfrentamiento ya ha perturbado gravemente el tráfico marítimo en el estrecho de Hormuz, por el que pasa aproximadamente el 20% del comercio mundial de petróleo en tiempos normales. Los efectos ya se están dejando sentir en la economía mundial. El alto funcionario de Naciones Unidas encargado de las operaciones de mantenimiento de la paz ha asegurado este jueves que planea mantener a los cascos azules en el Líbano tras 2027. Eso sí, Jean-Pierre Lacroix ha asegurado que el contingente que probablemente se quede en el sur del país tras esta fecha será menor del que existe hasta ahora. If you talk about enforcing disarmament by force, I think disarming an entity which doesn't want to be disarmed peacefully, the synonymous of that is war. That is not peacekeeping.
El subsecretario general de Operaciones de Paz de Naciones Unidas ha añadido que la presencia de las fuerzas israelíes en el Líbano viola la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, la cual puso fin a la guerra de 2006 entre Israel y Hezbollah. Jean-Pierre Lacroix también ha pedido soluciones políticas al conflicto en curso en Líbano. The situation in Lebanon will have to be solved through a political agreement, and a political agreement that will be implemented by the Lebanese authorities, again with the support of the international community. Líbano e Israel han iniciado una segunda ronda de negociaciones directas en Washington este mismo jueves. La Unión Europea ha dado su aprobación definitiva al nuevo préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania tras el levantamiento del veto de Hungría. Esto pone fin a semanas de chantaje con el que el primer ministro húngaro saliente, Viktor Orbán, pretendía reinstaurar el flujo de petróleo ruso a su país a través del oleoducto Druzhba, que cruza Ucrania y cuyo suministro ha vuelto a reanudarse tras su reparación en el tramo ucraniano. Aunque la interrupción del flujo de petróleo a través del Druzhba fue el motivo principal de la decisión de Orbán de vetar el préstamo en febrero, su derrota en las elecciones generales a principios de este mes por parte de Peter Magyar allanó el camino para salir de este punto muerto. La Comisión Europea afirma que el primer desembolso a Kiev se realizará lo antes posible, una vez que estén listos todos los documentos legales y técnicos. El Ejecutivo dispone de una reserva de efectivo para actuar con rapidez. En 2026, Bruselas tiene previsto transferir gradualmente 45.000 millones de euros, de los que 16.700 se destinarán a apoyo financiero y 28.300 a apoyo militar. Los pagos estarán condicionados a las reformas que apruebe Kiev. Cualquier retroceso en la lucha contra la corrupción, dice la Comisión, podría provocar una suspensión temporal de la ayuda. Los 45.000 millones de euros restantes se mantendrán hasta 2027 y cubrirán 2/3 de las necesidades de financiación de Ucrania. Los líderes de la Unión Europea se han reunido en Chipre para una cumbre informal en la que están debatiendo la invasión de Ucrania por parte de Rusia, la guerra en Oriente Medio, el agravamiento de la crisis energética y el futuro de los presupuestos de la UE. La cumbre también dará inicio a un proceso interno para establecer una cláusula de asistencia mutua en virtud del artículo 42.7 del Tratado de la UE. Esta podría algún día sustituir al artículo 5 de la OTAN en caso de que Estados Unidos se retirara de la alianza, algo con lo que el presidente Donald Trump ha amenazado en repetidas ocasiones. Otro tema de debate importante será el cierre del estrecho de Hormuz, que está sumiendo a Europa en una crisis energética cada vez más grave. Una ausencia notable durante la cumbre es la del primer ministro saliente de Hungría, Viktor Orbán, cuya oficina ha comunicado que no asistirá por encontrarse en plena transición tras su reciente derrota en las urnas. Dos de sus vetos pendientes, uno sobre el préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania y otro contra el 20º paquete de sanciones sobre Rusia, fueron suspendidos el jueves tras la reanudación del flujo de petróleo ruso a través del oleoducto de Druzhba. Un grupo aéreo francés ha llegado a Lituania para participar en la misión de la OTAN destinada a proteger los cielos de los estados bálticos. Los aliados llevan ayudando a vigilar el espacio aéreo de forma rotatoria desde 2004, cuando Estonia, Letonia y Lituania se unieron a la Alianza Atlántica. Desde 2014, cuando Rusia se anexionó a la península de Crimea, la magnitud de la operación ha aumentado significativamente. Los franceses han pilotado 4 aviones de combate Rafale hasta la base aérea de Šiauliai. For us, the absolute necessity is that there is no escalation. We are here as a defensive posture. We are here to monitor the situation. So we will respect some safety distances. We will adapt our behaviors, being sure that we don't go into escalation and create some situation that we don't want to happen. Junto a ellos, otros pilotos portugueses y rumanos defenderán los cielos bálticos en los próximos meses. Desde 2022, el número de interceptaciones de aviones rusos a lo largo de las fronteras ha aumentado considerablemente, incluidas aquellas que violan el espacio aéreo de los estados bálticos.
El flujo de petróleo ruso hacia Eslovaquia a través del oleoducto Druzhba que atraviesa Ucrania se ha reanudado, según anunció el jueves el ministro de Economía del país, lo que supone un avance en una cuestión que ha provocado una importante disputa diplomática en Europa. La confirmación debería desbloquear el préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania, que ha sido vetado por Hungría y Eslovaquia desde febrero. Budapest y Bratislava acusaron a Kiev de retener deliberadamente el tránsito. Ucrania afirmó que la interrupción se debió a la necesidad de reparar el oleoducto tras haber sido alcanzado por un ataque ruso. Myslím si, že otvorenie ropovodu Družba dnes ráno o 2:00 je jasným potvrdením, že ropovod Družba nebol poškodený. Viete, o čom hovorím. Nebol poškodený a ropovod Družba a ropa boli použité ako nástroj v geopolitickom súboji, ktorý momentálne prebieha. A diferencia del resto de la Unión Europea, que detuvo las importaciones de petróleo ruso tras su invasión a gran escala de Ucrania, Hungría y Eslovaquia siguen dependiendo de Rusia para sus necesidades energéticas. Además, la Unión Europea lleva intentando desde febrero imponer una nueva serie de sanciones contra Rusia, que Hungría y Eslovaquia también han bloqueado debido a la disputa sobre el petróleo. El primer ministro Fico afirmó que esperaba que ambas cuestiones se resolvieran el jueves. Dos trenes han chocado frontalmente en un paso a nivel al noroeste de Copenhague, la capital de Dinamarca, dejando al menos 17 heridos, según informan fuentes médicas. Los trenes, con un total de 38 personas a bordo, circulaban en la madrugada del jueves por una línea entre dos localidades de la zona de Salandia del Norte, en el noroeste de Dinamarca, según la policía. Las autoridades sanitarias regionales de la zona donde se produjo el accidente indicaron que al menos 5 de los heridos se encuentran en estado crítico. Un comunicado policial calificó la colisión de trenes como un grave accidente y añadió que todos los pasajeros habían sido evacuados de los trenes. Al menos 60 equipos de intervención participaron en las operaciones de rescate, en las que algunos de los heridos fueron trasladados desde el lugar del accidente en ambulancia y helicóptero. Según la policía, un análisis de la situación reveló que ambos trenes se encontraban incorrectamente posicionados en el mismo tramo al mismo tiempo. Los investigadores afirman que actualmente están trabajando para determinar cómo pudo ocurrir esto.